Cuando una mujer desaparece en la madrugada dejando solo un rastro de sangre en la biblioteca, todos señalan al esposo millonario. Pero yo descubrí que los secretos más oscuros no siempre están donde creemos buscarlos. Déjame contarte desde donde me escuchas y asegúrate de estar suscrita, porque lo que vas a escuchar cambiará todo lo que creías saber sobre esta familia aparentemente perfecta. Era un martes de noviembre cuando recibí la llamada que marcaría mi carrera como investigadora privada. La voz al otro lado del teléfono temblaba con una mezcla de desesperación y algo más, algo que no logré identificar hasta semanas después. Mi esposa ha desaparecido, me dijo Eduardo Mendoza, el magnate inmobiliario cuyo nombre aparecía en las páginas de Sociedad cada fin de semana. La policía cree que yo la lastimé. Recuerdo que cerré los ojos por un momento, sintiendo como el aire acondicionado de mi oficina me erizaba la piel. Había algo en su tono que me hizo tomar el caso inmediatamente. No era solo dolor, era pánico. Llegué a la mansión Mendoza esa misma tarde. La casa se alzaba como un gigante de cristal y acero contra el cielo gris, pero había algo frágil en su perfección. Como una copa de cristal a punto de quebrarse. Eduardo me recibió en el vestíbulo. Era más bajo de lo que esperaba, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Sus manos temblaban ligeramente mientras me guiaba hacia la biblioteca, el último lugar donde habían visto a Isabella, su esposa. Todo comenzó hace 3 meses, me confesó, hundiéndose en uno de los sillones de cuero. Isabella cambió, se volvió distante, especialmente con mi madre, la suegra. Siempre hay una suegra en estas historias. Doña Carmen Mendoza era una mujer de 70 años que vivía en el ala este de la mansión. Cuando la conocí, entendí inmediatamente por qué Isabella podría haberla despreciado. Carmen tenía esa forma particular de sonreír que no llegaba a los ojos, esa manera de hablar que convertía cada comentario en una aguja envenenada. Isabella era complicada, me dijo Carmen mientras servía té en tazas de porcelana tan delicadas que parecían suspiros. Nunca entendió lo que significaba ser parte de esta familia. Pero fue Mercedes, la empleada de confianza de la familia, quien me dio la primera pieza real del rompecabezas. Mercedes había trabajado para los Mendoza durante 15 años. Conocía cada rincón de esa casa, cada secreto susurrado en pasillos vacíos. Cuando finalmente accedió a hablar conmigo, lo hizo en voz baja, como si las paredes pudieran escucharla. La señora Isabella odiaba a doña Carmen, me confesó mientras limpiaba nerviosamente la misma superficie de mármol una y otra vez. El día que desapareció, juró por su madre muerta que no la vería, que no bajaría de su habitación hasta que la señora Carmen se fuera de compras. Interesante, pero entonces Mercedes me dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. Pero esa noche escuché gritos en la biblioteca. Eran como las 2 de la madrugada. Gritos de mujer. La biblioteca, el mismo lugar donde encontraron manchas de sangre al día siguiente. Me acerqué a la biblioteca como si fuera una escena del crimen, porque esencialmente lo era. Las ventanas altas filtraban luz dorada sobre estanterías que llegaban hasta el techo. Todo parecía perfecto, excepto por una mancha oscura en la alfombra persa que alguien había intentado limpiar. Isabella amaba esta habitación, me dijo Eduardo cuando lo encontré allí esa noche, mirando por la ventana hacia el jardín. Decía que era el único lugar de la casa donde se sentía realmente sola. Pero no había estado sola esa noche. Mientras Eduardo hablaba, yo observaba cada detalle. Los libros desordenados en una sección. Un jarrón roto que habían intentado pegar torpemente, y algo más, marcas en el suelo de madera, como si hubieran arrastrado algo pesado. Cuéntame sobre esa noche, le pedí, sintiendo como la tensión se espesaba en el aire como niebla. Eduardo cerró los ojos y respiró profundamente. Cenamos en silencio. Isabella apenas tocó su comida. Después se fue a la biblioteca,
como siempre. Yo me fui a dormir temprano. Tenía una reunión importante al día siguiente. ¿A qué hora te despertaste? Cerca de las 5 de la mañana. Fui a buscarla para disculparme. Habíamos discutido el día anterior por mi madre, pero Isabella no estaba. Su voz se quebró ligeramente al final, y por un momento vi al hombre detrás de la fachada millonaria, alguien genuinamente destrozado por la desaparición de su esposa. La busqué por toda la casa, continuó. Su coche seguía en el garaje, pero ella se había desvanecido como humo. Fue entonces cuando decidí hablar de nuevo con Mercedes. Había algo en su historia que no encajaba completamente. La encontré en la cocina al día siguiente, preparando el desayuno que nadie comería. Sus manos se movían mecánicamente, pero sus ojos tenían esa mirada perdida de quien ha visto algo que no debería haber visto. Mercedes, le dije suavemente, necesito que me cuentes exactamente qué escuchaste esa noche. Ella dejó de cortar fruta y me miró con ojos llenos de lágrimas. No fueron solo gritos, susurró finalmente. Escuché voces. La señora Isabella. Y alguien más. Mi pulso se aceleró. ¿Quién más? No estoy segura, pero después escuché pasos. Alguien salió por la puerta trasera cerca de las 4 de la madrugada. Vi una sombra desde mi ventana. Una sombra. Alguien había ayudado a Isabella a escapar, o algo mucho peor. Esa noche registré la casa completa. Eduardo me había dado permiso total, desesperado por demostrar su inocencia. Y fue en su estudio privado donde encontré el primer indicio real, una caja fuerte abierta y varios documentos esparcidos en el suelo, entre ellos, un testamento recién firmado. Isabella había cambiado su voluntad apenas una semana antes de desaparecer, y la beneficiaria principal no era su esposo, era su cuñada. La hermana menor de Eduardo, quien vivía en Europa y a quien nadie había mencionado hasta ese momento. Cuando confronté a Eduardo sobre este detalle, su rostro palideció de una forma que me hizo entender que había secretos familiares mucho más profundos de los que había imaginado. Sofía, murmuró el nombre como si fuera una oración. Isabella y Sofía se escribían constantemente, pero mi hermana no ha estado en el país en 2 años. ¿O si había estado? Decidí revisar las cámaras de seguridad de la propiedad. Eduardo me había dicho que el sistema había fallado esa noche específica, algo conveniente que había hecho que la policía sospechara aún más de él, pero conseguí acceso a las cámaras de tráfico de la zona, y allí, en una toma granulosa de las 4:30 de la madrugada, vi algo que me heló la sangre en las venas, una figura femenina saliendo de la propiedad. No era Isabella, era más delgada, más baja, y caminaba con una prisa que no tenía nada que ver con el paseo nocturno de alguien que no puede dormir. Amplié la imagen hasta que mis ojos ardieron. El cabello corto, la forma de moverse. Había algo terriblemente familiar en esa silueta. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, mi teléfono sonó. Era Eduardo, y su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. Encontraron algo más, me dijo, en el jardín. Detrás de los rosales que plantó Isabella. Conduje hasta allí con el corazón, latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La policía había acordonado una pequeña área donde habían excavado. No era un cuerpo, gracias a Dios. Era una maleta que Eduardo reconoció inmediatamente como perteneciente a su hermana Sofía. Pero esto no tiene sentido, repetía una y otra vez, pasándose las manos por el cabello. Sofía está en París. Hablé con ella hace 3 días. ¿Hablaste con ella o recibiste un mensaje de texto? Cuando hicimos la verificación, resultó que todas las comunicaciones recientes habían sido por mensajes. Nada de llamadas de voz, nada de videollamadas. Solo texto frío y distante que cualquiera podría haber enviado, pero aquello no sería nada comparado con lo que estaba por venir.
La maleta contenía ropa de mujer, documentos de identidad y algo que me hizo entender que había estado persiguiendo sombras desde el principio. Había cartas. Cartas escritas a mano por Isabella, dirigidas a Sofía, pero que nunca habían sido enviadas. Y el contenido de esas cartas era devastador. Isabella no solo sabía que Sofía había regresado al país en secreto, la había estado protegiendo. Sofía había huido de Europa después de meterse en problemas con gente peligrosa. Había robado dinero, mucho dinero, de personas que no perdonaban ese tipo de ofensas. Y había venido a refugiarse con su hermano sin decirle la verdad sobre lo que había hecho. Pero Isabella lo había descubierto todo. En las cartas, Isabella le suplicaba a Sofía que se entregara, que dijera la verdad, que no arrastrara a Eduardo a su ruina. No puedo seguir mintiendo por ti, escribía en una de las últimas cartas. Eduardo merece conocer la verdad sobre lo que has hecho, y yo no puedo seguir fingiendo que no sé que estás escondida en la casa del lago. ¿La casa del lago? Eduardo nunca había mencionado ninguna casa del lago. Cuando lo confronté, su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Sí, había una propiedad familiar a 2 horas de la ciudad. Una cabaña que habían heredado de sus padres y que prácticamente nadie visitaba ya. Y sí, Sofía tenía las llaves, siempre las había tenido, pero te juro que no sabía que estaba allí, me dijo, y por primera vez desde que lo conocía, no estuve completamente segura de si le creía. Isabella nunca me dijo nada sobre estas cartas. Si hubiera sabido que Sofía estaba en problemas. Y fue en ese instante, viendo cómo se desmoronaba frente a mis ojos, que me di cuenta del error que cambiaría todo. Había asumido que Eduardo era inocente porque parecía destrozado por la desaparición de su esposa. Pero, ¿y si su dolor no venía de la pérdida, sino de la culpa? ¿Y si sabía más de lo que admitía? Decidí ir a la casa del lago sin decirle nada. Era un riesgo, lo sabía, pero algo en mi interior me gritaba que era la única manera de encontrar respuestas reales. El lugar estaba a orillas de un pequeño lago rodeado de pinos, hermoso y aislado. El tipo de lugar donde alguien podría esconderse durante semanas sin que nadie lo notara. La cabaña parecía abandonada desde el exterior, pero había señales sutiles de ocupación reciente, pisadas en el lodo cerca de la puerta. Una ventana entreabierta que dejaba ver cortinas que se movían con la brisa, y cuando me acerqué más, pude escuchar algo que me hizo temblar. Alguien estaba llorando adentro. No era el llanto suave de la tristeza, era el llanto desesperado, quebrado, de alguien que ha llegado al límite. Toqué la puerta con suavidad, mi mano temblando tanto que apenas pude hacerlo audible. ¿Sofía? El llanto se detuvo inmediatamente. Pude escuchar movimiento, pasos rápidos, el sonido de alguien tratando de esconderse, pero ya era demasiado tarde. Sabía que estaba allí. Sofía, soy detective privada. Estoy investigando la desaparición de Isabella. Necesito hablar contigo. Silencio. Un silencio tan pesado que pude sentirlo presionando contra mis oídos. Luego, después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido de una cerradura abriéndose. La mujer que abrió la puerta parecía un fantasma de sí misma. Delgada hasta el punto de la fragilidad, con ojeras tan profundas que parecían moretones. Su cabello, que en las fotografías había sido largo y rubio como el de Isabella, ahora estaba cortado de manera irregular, como si se lo hubiera cortado ella misma con tijeras sin filo. Ya era hora de que alguien viniera, me dijo con una voz tan ronca que apenas pude entenderla. He estado esperando. Me hizo pasar a una cabaña que olía a miedo y desesperación. Había ropa esparcida por todas partes, platos sucios acumulándose en cada superficie, y en las paredes, fotografías de Isabella que habían sido clavadas con chinchetas. Algunas estaban dibujadas con círculos rojos, otras tenían las caras rayadas.
Ella lo sabía, me dijo Sofía, señalando las fotografías con manos que temblaban incontrolablemente. Lo sabía todo, sobre el dinero que tomé, sobre la gente que me está buscando, sobre lo que tuve que hacer para escapar. Se hundió en un sillón que parecía no haber sido limpiado en semanas y me miró con ojos que habían visto demasiado. Isabella vino aquí esa noche, no para ayudarme, vino para entregarme. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Trajo un teléfono. Ya había llamado a esa gente. Les había dicho dónde estaba yo. Dijo que no podía seguir protegiendo a alguien que había puesto en peligro a su esposo. Sofía se rió, pero no había humor en el sonido. Como si Eduardo no hubiera sabido desde el principio que yo estaba aquí. ¿Eduardo sabía? Claro que sabía. Él me trajo aquí. Él me dijo que me escondiera. Pero cuando Isabella lo descubrió, cuando le dijo que tendría que elegir entre su hermana o su esposa, la voz de Sofía se quebró completamente. Él eligió salvar su matrimonio. Las piezas comenzaron a encajar de una manera que me hizo sentir náuseas. Eduardo no había estado protegiendo a Sofía por bondad. La había escondido porque ella tenía información que podía destruirlo. Y cuando Isabella descubrió la verdad, cuando se dio cuenta de que su esposo había estado mintiendo, me levanté del sofá polvoriento, necesitaba aire. Las fotografías rayadas me observaban desde las paredes como fantasmas acusadores. Sofía seguía hablando, pero sus palabras se volvían un murmullo distante mientras caminaba hacia la ventana. Necesito ver la casa, le dije de repente. Necesito ver dónde pasó. Sofía se quedó callada por un momento largo. ¿Para qué? Ya te dije todo lo que sé. No, murmuré, tocando el cristal frío de la ventana. No todo. Hay algo más. Algo que no me estás diciendo. Cuando regresé a la casa de Eduardo esa noche, todo se sentía diferente. Las sombras parecían más profundas, los sonidos más amplificados. Llevaba conmigo las palabras de Sofía como un peso en el pecho, pero también una certeza extraña. Isabella había estado en esa casa la noche que desapareció. Y alguien más lo sabía. Eduardo no estaba. Su auto no estaba en la entrada, y las luces de la planta baja permanecían apagadas. Perfecto. Usé la llave que él me había dado meses atrás, cuando todo esto era solo un caso de consultoría matrimonial. Qué ingenua había sido al pensar que se trataba únicamente de una pareja con problemas. La biblioteca estaba exactamente como la recordaba, estantes altos llenos de libros que Eduardo nunca leía, un escritorio de caoba que brillaba bajo la luz de la luna, y esa alfombra persa, donde Isabella solía sentarse a tomar té mientras me contaba sobre sus sospechas. Me dirigí hacia el escritorio. Si iba a encontrar algo, sería ahí. Los cajones estaban cerrados con llave, pero Isabella me había mostrado una vez donde Eduardo guardaba la llave maestra. Siempre en el mismo lugar, había dicho con una sonrisa amarga, como si yo fuera demasiado tonta para encontrarla. Detrás del marco de la fotografía de su boda, mis dedos temblaron mientras la tomaba. El primer cajón se deslizó suavemente. Documentos legales, estados de cuenta, nada inusual. El segundo cajón contenía correspondencia comercial, pero fue en el tercero donde mis dedos se encontraron algo que no esperaba, una carta. El papel era grueso, cremoso, del tipo que Isabella usaba para su correspondencia personal, pero la letra no era de ella. Eduardo comenzaba con una caligrafía elegante pero temblorosa. No puedo seguir fingiendo que no sé lo que hiciste, lo que hicimos. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía. El dinero que Sofía tomó no era de la empresa, era tuyo, era nuestro, y ahora ella sabe demasiado sobre cosas que deberían haber permanecido enterradas. Cuando Isabella descubra la verdad sobre los sobornos, sobre los contratos falsos, sobre toda la red que construimos, nos destruirá a ambos. La carta no estaba firmada, pero en la esquina inferior derecha había algo que me hizo contener la respiración. Una marca de agua, un pequeño logo que reconocí inmediatamente.
El logo del bufete de abogados de Carmen Velázquez. Carmen, la mejor amiga de Isabella, la mujer que había estado consolando a Eduardo desde la desaparición. La que me había contratado oficialmente para encontrar la verdad. Seguí leyendo con manos que ya no podían mantenerse quietas. Isabella me llamó anoche. Sabe que Sofía está escondida en el apartamento. Sabe que tú la llevaste ahí, pero no sabe por qué. Todavía no. Podemos mantenerla alejada de Sofía si actuamos rápido, si hacemos que parezca que Sofía huyó por su cuenta. Las palabras se volvían más urgentes, más desesperadas. Pero Eduardo, si Isabella habla con Sofía. Si Sofía le cuenta sobre nuestro arreglo con los inversores chinos, sobre los documentos que falsifiqué, sobre el dinero que lavamos a través de la fundación benéfica de Isabella, no habrá forma de detenerla. Isabella no es como nosotros. Ella realmente creyó que su fundación estaba ayudando a los niños. Me senté pesadamente en la silla de cuero de Eduardo. La fundación benéfica. Isabella había estado tan orgullosa de ella. Finalmente algo bueno saliendo de la riqueza de Eduardo, me había dicho una vez, pero la carta continuaba y cada palabra era como un golpe. Ya no podemos confiar en Sofía. Ella está asustada, y la gente asustada habla. Isabella ya sospecha demasiado. Anoche me preguntó por qué había tantas transferencias grandes a organizaciones que no puede verificar. Le dije que eran donaciones anónimas, pero no me creyó. Tenemos que actuar esta noche. El plan que discutimos. Isabella tiene que desaparecer antes de que pueda conectar todas las piezas. Y Sofía tiene que entender que su silencio es la única opción si quiere mantenerse con vida. La carta terminaba abruptamente, pero había una postdata que me hizo temblar. Paseo, Don. Contraté a esa investigadora privada que sugeriste, Clara Mendoza. Si algo sale mal, ella puede ayudarnos a dirigir la investigación en la dirección correcta, alejada de nosotros. El papel se me cayó de las manos como si quemara. Habían planeado usarme desde el principio. Me levanté tan rápido que la silla rodó hacia atrás, golpeando contra la estantería. Varios libros cayeron al suelo con un ruido sordo que resonó por toda la casa silenciosa. Pero no era el único sonido. Pasos. En el piso de arriba. Eduardo había regresado. Tomé la carta con manos temblorosas y la doblé, metiéndola en mi chaqueta. Cerré el cajón silenciosamente y regresé la llave a su lugar detrás del marco. Los pasos se dirigían hacia las escaleras. Me dirigí hacia la puerta de la biblioteca, pero me detuve. En el suelo, donde habían caído los libros, algo brillaba bajo la luz que se filtraba por la ventana. Una cinta, una pequeña grabadora de audio, el tipo que los abogados usan para dictar notas. La tomé sin pensar y la metí en mi bolsillo junto con la carta. Los pasos habían llegado al pie de las escaleras. Salí por la puerta trasera de la biblioteca, que daba directamente al jardín. El aire nocturno me golpeó como una bofetada fría, pero seguí corriendo hasta llegar a mi auto. Una vez dentro, con las puertas cerradas y las manos aún temblando, saqué la pequeña grabadora. Había una cinta dentro, parcialmente rebobinada. Presioné play. La voz de Isabella llenó el silencio del auto. Clara, firme, pero con un matiz de miedo que nunca le había escuchado antes. Si algo me pasa, decía su voz fantasmal, quiero que sepan que no fue Sofía, Carmen y Eduardo. Ellos planearon todo esto, la fundación, el dinero, mi desaparición, todo. Y tengo pruebas. Las escondí donde solo una persona puede encontrarlas. Clara Mendoza sabrá dónde buscar. Ella es la única en quien puedo confiar ahora. La cinta cedé con las puertas cerradas y las manos aún temblando, saqué la pequeña grabadora. Había una cinta dentro, parcialmente rebobinada. Presioné play. La voz de Isabella llenó el silencio del auto. Clara, firme, pero con un matiz de miedo que nunca le había escuchado antes. Si algo me pasa, decía su voz fantasmal, quiero que sepan que no fue Sofía, Carmen y Eduardo. Ellos planearon todo esto, la fundación,
el dinero, mi desaparición, todo. Y tengo pruebas. Las escondí donde solo una persona puede encontrarlas. Clara Mendoza sabrá dónde buscar. Ella es la única en quien puedo confiar ahora. La cinta se detuvo abruptamente. Mi nombre. Mi nombre resonaba en sus últimas palabras como una campana fúnebre. Cerré los ojos y dejé que el silencio me tragara. El aire dentro del auto se había vuelto espeso, cargado de verdades que yo no había pedido conocer. Mis dedos siguieron aferrados a la grabadora como si fuera un rosario roto. Isabella me conocía mejor de lo que yo pensaba. Sabía exactamente dónde buscaría, la biblioteca de su casa, pero no cualquier rincón de esa biblioteca. El lugar donde solíamos esconder nuestras cartas cuando éramos niñas, detrás de los volúmenes de Neruda que nadie más tocaba. El mismo lugar donde ella guardó su diario después de su primer desengaño amoroso. El mismo lugar donde una imagen me golpeó como un puño en el estómago. Carmen, la esposa de Eduardo, la había visto ese día, el día de la desaparición de Isabella, pero no donde ella había dicho estar. La empleada. Rosa, la empleada, había mencionado algo cuando la policía la interrogó la primera vez. Algo que todos habíamos pasado por alto. Algo sobre gritos en la biblioteca. Carmen había jurado que no pisaría esa casa, que despreciaba demasiado a su suegra como para verla el día de su desaparición. Pero Rosa había confesado otra cosa después, en voz baja, cuando pensaba que nadie la escuchaba. Había escuchado gritos de mujer, 2 mujeres. El motor de mi auto seguía en marcha, pero yo ya no estaba realmente ahí. Estaba de vuelta en esa casa, 3 semanas atrás, viendo a Eduardo caminar como un alma en pena por los pasillos, destrozado, repitiendo una y otra vez que Carmen era inocente, que ella nunca haría daño a su madre, que había estado en casa de su hermana toda la tarde, pero Rosa había visto un auto irse antes del amanecer, un auto que conocía bien, el mismo auto azul que Carmen conducía para ir al mercado los sábados. ¿Y si él nunca se fue realmente? ¿Y si Eduardo sabía más de lo que aparentaba? A veces pienso que todos en esa casa sabían la verdad, menos yo. Volví a presionar play. La voz de Isabella continuó, más quebrada ahora. Eduardo no es el hombre que pensábamos. Carmen, ella descubrió algo sobre la fundación, sobre el dinero que falta, y ahora los dos quieren que desaparezca antes de que pueda hablar. Un escalofrío me recorrió la espalda. La fundación benéfica de Isabella manejaba millones, dinero que Eduardo administraba como albacea, dinero que Carmen, como esposa, heredaría si algo le pasaba a su suegra. La grabadora crepitó. Hubo una pausa larga, como si Isabella hubiera estado escuchando algo. Luego, en un susurro apenas audible, están subiendo las escaleras. Clara, por favor, encuéntralas. Las pruebas están donde tú sabes, donde siempre estuvieron nuestros secretos. Y Clara, ten cuidado con quién confías. Porque yo creí que mi hijo jamás. Silencio, solo el sonido de mi respiración entrecortada llenaba el auto ahora. Mis manos temblaron mientras rebobinaba la cinta, necesitando escuchar esa última frase otra vez. Porque yo creí que mi hijo jamás. ¿Jamás qué? ¿Jamás la traicionaría? ¿Jamás dejaría que le hicieran daño? ¿O jamás se atrevería alto? Un golpe en la ventana me hizo saltar. Eduardo estaba ahí, parado junto a mi auto, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Me hizo señas para que bajara la ventanilla. Por un momento que se sintió eterno, nos miramos a través del cristal. En sus ojos vi algo que no había notado antes. No era solo dolor, era miedo. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros. Clara, me dijo con voz ronca, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, Eduardo? Sobre lo que encontraste en el cuarto de mi madre. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía él que había estado ahí?
¿Cómo sabía que había encontrado algo? No sé de qué hablas, mentí, escondiendo la grabadora bajo mi chaqueta. Eduardo se acercó más, apoyando las manos en la ventanilla. Sus nudillos estaban blancos de la presión. Clara, por favor. Sé que ella te dejó algo. Sé que ella grabó cosas que pueden malinterpretarse. Malinterpretarse. Esa palabra flotó entre nosotros como humo tóxico. Eduardo no estaba destrozado. Eduardo estaba desesperado. Había una diferencia abismal entre esas dos cosas, y yo acababa de descubrirla. ¿Dónde está tu esposa, Eduardo? Carmen está pasando por un momento muy difícil. Todo esto la ha afectado mucho, tanto como para irse antes del amanecer el día que tu madre desapareció. Vi cómo su rostro cambiaba, como si una máscara se hubiera resquebrajado. Ya no quedaba rastro del hijo doliente, solo quedaba un hombre acorralado. Rosa no sabe lo que dice. Está confundida. Rosa escuchó gritos, Eduardo, gritos de dos mujeres en la biblioteca. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier confesión. Eduardo se alejó del auto, pasándose las manos por el cabello. Cuando volvió a mirarme, ya no fingía. Mi madre era una mujer muy complicada, Clara, muy controladora. Era tiempo pasado, como si ya supiera que nunca volvería. ¿Dónde está, Eduardo? No lo sé. ¿Dónde está tu madre? No lo sé, gritó, golpeando el techo del auto, pero sus ojos decían lo contrario. Sus ojos sabían exactamente dónde estaba Isabella, y sabían exactamente quién la había ayudado a llegar ahí. Encendí el auto y comencé a alejarme. Por el espejo retrovisor vi a Eduardo quedarse parado en la entrada de la casa, viéndome partir. Pero no se veía como un hombre que acababa de perder a su madre, se veía como un hombre que acababa de perder el control de su secreto. La grabadora seguía oculta bajo mi chaqueta, caliente contra mi pecho como un corazón que latía verdades. Isabella había confiado en mí, había depositado en mis manos la llave de su propia justicia, y determinada ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. Eduardo sabía exactamente dónde estaba Isabella. Rosa había escuchado gritos en la biblioteca, y alguien había ayudado a que todo esto sucediera. Tensa, conduje directamente a la casa de Rosa. La encontré en su pequeña cocina, preparando té con manos temblorosas. Cuando me vio, casi deja caer la tetera. Señora Clara, no esperaba. Firme Rosa, necesito que me digas exactamente qué escuchaste esa noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó frente a mí, retorciendo sus manos como si intentara exprimir la verdad. Eran como las 2 de la madrugada. Me desperté por los gritos que venían de la biblioteca. Urgente. ¿Qué tipo de gritos? De mujeres. 2 mujeres discutiendo. Una era la señora Isabella, estoy segura. La otra. Rosa hizo una pausa. La otra tenía una voz más joven. Mi corazón se detuvo por completo, susurrando. ¿Más joven? Sí. Y luego escuché como si algo pesado cayera al suelo. Un golpe seco. Rosa se cubrió el rostro. Después, todo quedó en silencio. Helada las manos me temblaron. Una voz más joven. Una segunda mujer. Mi mente procesaba la información como si fuera veneno. Rosa, ¿viste a alguien más esa noche? Cuando salí a ver qué pasaba, la biblioteca estaba cerrada. Vaciló. Pero sexta luces en el jardín trasero, como si alguien estuviera cavando. Respirando hondo ahí estaba, la confirmación que había temido encontrar. ¿A qué hora se fue la segunda mujer? Antes del amanecer. Escuché un auto arrancando cerca de las 5. Determinada salí de la casa de Rosa con una certeza que me desgarraba el alma. Necesitaba regresar a la biblioteca. Necesitaba encontrar lo que Isabella había querido que encontrara. Nerviosa de vuelta en la mansión, Eduardo no estaba. La biblioteca permanecía exactamente como la había visto antes, pero ahora la observaba con ojos diferentes. Busqué detrás de cada estante,
bajo cada mueble, y entonces la encontré. Es suave detrás del escritorio de caoba, una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Isabella me había dado los números en su última carta, la fecha de nuestro aniversario. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se detendría cuando la caja se abrió. Temblorosa adentro había documentos, fotografías y una grabadora digital. Con manos que apenas me obedecían, presioné play. La voz de Isabella llenó la habitación como un fantasma. Si estás escuchando esto, Clara, es porque algo me ha pasado. Y si algo me ha pasado, fue porque descubrí la verdad sobre Eduardo y sobre ti. Helada el mundo se desplomó a mi alrededor. Isabella sabía todo. Sé que has estado encontrándote con mi hijo. Sé que planeas dejarme fuera de su vida, de su herencia, de su futuro. Desesperada, los documentos mostraban transferencias bancarias, cambios en el testamento, reuniones secretas, todas las pruebas de una conspiración que yo misma había ayudado a crear. La grabación continuó, pero lo que no sabes, Clara, es que Eduardo te está usando. Los papeles del divorcio ya están preparados. En cuanto yo desaparezca, tú serás la siguiente. Sollozando, las fotografías mostraban a Eduardo con otra mujer, documentos que probaban que había planeado deshacerse, tanto de Isabella como de mí. Había jugado con nosotras como piezas de ajedrez. La mujer con la que se va a casar se llama Mónica. Tienen una hija juntos. Una hija de 2 años que tú nunca conociste. Quebrada, escuché pasos en el pasillo. Eduardo había regresado. Guardé todo rápidamente y fingí estar leyendo uno de los libros de Isabella. Clara, su voz resonó desde la entrada. ¿Qué haces aquí? Firme me volví hacia él. Ahora podía ver lo que Isabella había visto, la frialdad en sus ojos, la calculadora sonrisa, la máscara perfecta de un hombre que había asesinado a su propia madre. Eduardo, necesito preguntarte algo. Se acercó con esa confianza que solía encontrar atractiva, pero que ahora me parecía repulsiva. ¿Dónde estuviste la noche que desapareció Isabella? Defensivo, ya te lo dije. Estaba en la oficina. Con Mónica. El color desapareció de su rostro como agua derramándose. Fría. ¿Cómo sabías de Mónica? ¿Acaso importa? Me acerqué a él, paso a paso. ¿Dónde está tu madre, Eduardo? Clara, puedo explicarte. ¿Dónde está Isabella? Gritando, esto no es lo que parece. Helada. ¿Qué es entonces? ¿Un accidente? ¿Legítima defensa? Eduardo se derrumbó en la silla donde su madre solía leer. Se cubrió el rostro con las manos. Ella descubrió lo nuestro. Amenazó con desheredarme, con arruinar mi vida. Entonces la mataste. Fue un accidente. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Estábamos discutiendo y ella se cayó. Se golpeó la cabeza con la esquina del escritorio. Es suave. ¿Y quién te ayudó a esconder el cuerpo? El silencio que siguió me dio la respuesta que más temía. Eduardo, ¿quién te ayudó? He derrotado Mónica. Mónica me ayudó. La grabadora oculta bajo mi chaqueta capturó cada palabra. Isabella había ganado desde la tumba. Su plan había funcionado perfectamente. Temblorosa pero firme, me dirigí hacia la puerta, dejando atrás al hombre que había amado, que había traicionado a su propia familia, que me había utilizado como peón en su juego mortal. Eduardo no trató de detenerme. Sabía que todo había terminado. Avalada pero firme, cuando llegué a mi auto, mis manos temblaban tanto que apenas pude encender el motor. La grabación de Isabella tenía razón, yo había sido la siguiente en su lista, y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Respiración profunda, como si liberara años de peso, el motor arrancó con un rugido que se desvaneció en el silencio de la madrugada. Pero no me alejé inmediatamente, me quedé ahí, con las manos sobre el volante, permitiendo que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en meses. Temblorosa pero liberada, ya no tengo que huir más.
La grabadora seguía tibia en mi bolsillo. Isabella había orquestado todo esto desde su tumba, pero ahora entendía que no lo había hecho por venganza, lo había hecho por amor, por mí, por todas las mujeres que Eduardo había manipulado antes que yo. Con comprensión creciente recordé sus últimas palabras en aquella cinta: él te hará creer que eres la única, te hará sentir especial, pero cuando ya no le sirvas. Su voz se había quebrado entonces, y yo había pensado que era por celos. Ahora sabía que era por compasión. Arranqué finalmente, dirigiéndome no a la comisaría, sino al viejo hangar donde Isabella solía guardar su avioneta. Necesitaba estar en el lugar donde ella había sido más feliz, donde había planeado su último vuelo que nunca realizó. Contemplativa, casi susurrando, la estructura metálica del hangar gemía suavemente con el viento del amanecer. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las ventanas polvorientas, creando patrones dorados sobre el suelo de concreto. La avioneta seguía ahí, cubierta por una lona blanca que parecía un sudario. Me acerqué lentamente y retiré la cubierta. El pequeño avión brilló bajo la luz matutina como si estuviera vivo. Con reverencia: nunca pudiste hacer tu último vuelo, ¿verdad? Fue entonces cuando lo vi, un sobre amarillento pegado con cinta adhesiva al asiento del piloto. Mi nombre estaba escrito en la letra elegante de Isabella. Con manos temblorosas, lo abrí, leyendo, con voz que se fortalece gradualmente: querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó y que finalmente conoces la verdad. No busco tu perdón, porque sé que fui dura contigo, pero necesitaba que vieras quién era realmente mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. Pausa, respiración profunda. Mónica no fue la primera en ayudarlo a esconder sus secretos. Hubo otras antes que tú, mujeres que desaparecieron de su vida cuando ya no las necesitaba, algunas literalmente. El sobre se me escapó de las manos. Las últimas piezas del rompecabezas se acomodaron en su lugar. Isabella no había desaparecido por accidente. Ella sabía exactamente lo que iba a suceder esa noche. Sabía que Eduardo la mataría cuando ella amenazara con revelarlo todo. Con comprensión dolorosa pero liberadora, ella había elegido sacrificarse para salvarme a mí. Tomé mi teléfono y marqué el número de la detective Hernández. Firme y serena: tengo algo que necesita escuchar, y sé dónde puede encontrar evidencia de otros casos. Mientras esperaba, me senté en el asiento del piloto de la avioneta. Por primera vez en meses, no sentía miedo, sentía paz. Reflexiva, como hablando con Isabella: entiendo ahora por qué me rechazaste desde el primer día. No era porque pensaras que no eras suficiente para tu hijo. Era porque sabías que tu hijo no era suficiente para mí. El sonido de sirenas se acercaba en la distancia. La detective había actuado rápido. Levantándose, con determinación tranquila, salí del hangar justo cuando los coches policiales se detenían. La detective Hernández se aproximó con expresión seria pero aliviada. Elena, ¿está bien? Entregando la grabadora. Ahora sí, le conté todo. Sobre la cinta de Isabella, sobre la confesión de Eduardo, sobre Mónica. Y le entregué la carta donde Isabella mencionaba otros casos, otros nombres que la policía nunca había conectado con Eduardo. Mientras observa cómo se llevan las evidencias, 3 horas después, Eduardo era arrestado en su mansión. Mónica intentó huir, pero la encontraron en el aeropuerto, tratando de abordar un vuelo a Brasil. No sentí satisfacción ni alivio al ver sus fotos en las noticias esa noche. Solo, vacío. Un vacío que gradualmente se llenó de algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. En su apartamento, empacando durante los siguientes días, mientras empacaba mis pertenencias, encontré todas las joyas que Eduardo me había regalado: diamantes, perlas, pulseras de oro, todo guardado en cajas de terciopelo como trofeos de su conquista. Con una sonrisa triste, pero liberada, las doné todas a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. El día que dejé la ciudad,
Pasé una última vez por el hangar. Alguien había puesto flores frescas junto a la avioneta. Rosas blancas. Colocando su propia flor dejé una rosa amarilla, del color de la carta que cambió mi vida. Susurrando al aire gracias, Isabella, por salvarme, por enseñarme que a veces perder es la única forma de encontrarse. Caminando hacia la salida del hangar, Eduardo se quedó solo en su mansión vacía, rodeado del eco de su propio silencio. Las investigaciones revelaron una red de manipulación y encubrimiento que se extendía por años. Su imperio se desmoronó, pero esa no fue mi victoria. Mi victoria fue caminar libre, bajo el sol de la mañana. Ella en su coche, alejándose. Mientras me alejaba por última vez, miré por el retrovisor. El hangar se hacía más pequeño, pero la lección permanecía clara: el amor verdadero no posee, no controla, no destruye. El amor verdadero libera. Transitando hacia la serenidad total hoy, meses después, vivo en una ciudad costera donde nadie conoce mi historia. Trabajo en una pequeña librería y por las tardes camino por la playa. El océano me recuerda que siempre hay horizontes nuevos esperando. A veces pienso en Isabella, volando libre en algún cielo infinito, y sé que finalmente hizo su último vuelo. En respiración profunda, plena paz, el millonario poderoso se convirtió en un hombre olvidado. Pero yo me convertí en quien siempre debí ser. Es suave, como una caricia. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.